Bueno, bienvenidos a todos al programa de hoy, viernes por la tarde, aquí en Manantial. Hoy nos va a hablar a José Manuel y su tema hoy va a ser visión panorámica de los principios divinos. Después, como siempre, después de la pequeña charla, pues vamos a tener nuestro coloquio. Es la parte más interesante de este programa, compartir y escuchar la opinión de cada persona y sobre todo su reflexión. Aprendemos mucho y también nos ayuda por el camino espiritual por lo cual nosotros estamos pasando. Es parte importante de nuestra vida. Bueno, sin más, me gustaría llamar a José Manuel para darnos la pequeña charla. ¿Eso? José Manuel. Muchas gracias por vuestra presencia, por tener esta oportunidad de poder compartir esta experiencia de vida, esta comprensión, que aunque no es suficiente, pero podemos sumarnos a las comprensiones de unos y de otros. Por eso este proyecto que tenemos es un proyecto de compartir, ¿no? Aprendemos unos de otros, nos enriquecemos y cada vez tenemos algo más claro, ¿no? La vida y la naturaleza es así, ¿no? Y cada vez es más grande y nosotros también deberíamos cada vez ser más grandes, mejores, por ejemplo, o en este caso sentirnos liberados, ¿no? Para mí lo que es la visión panorámica de los principios divinos es la comprensión elemental, ¿no? Que en mi experiencia personal, cuando daba testimonio en la calle o enseñaba el principio divino, daba conferencias, he dado cursillos de muchos tipos de cursillos, ¿no? De un día, de 3 días, de 7 días, de 21 días, ¿no? Sobre todo cuando estaba en Estados Unidos, ¿no? Y la verdad que yo siempre enfatizaba, ¿no?, la visión panorámica. La visión panorámica no explica detalles, simplemente tiene sentido, ¿no?, por ser una visión que relaciona todo y te da la respuesta, digamos, de lo que es el origen o el principio, lo que es el proceso y lo que es el fin, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una comprensión, una visión panorámica del principio divino, nosotros en nuestra comprensión tenemos en cuenta lo que es el ideal en la relación personal con Dios, lo que es la naturaleza caída que nos separa de Dios y lo que son los principios de la restauración. Esto no está separado una cosa de la otra, ¿no? Cuando nosotros estudiamos el ideal, tenemos que comprender qué interrumpe el ideal, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la caída humana, tenemos que comprender qué es lo que se perdió con la caída humana, ¿no? Y cuando nosotros estudiamos los principios de la restauración, tenemos que comprender qué es lo que pretendemos recuperar. Con lo cual, de nuevo, volvemos al ideal, que aunque no es una realidad, es el ideal, ¿no?, que nos gustaría que fuera real, ¿no? Entonces, la visión panorámica, cuando daba testimonio, normalmente quería tratar de dar una visión panorámica, en 4 palabras, ¿no? ¿Tú quieres ser feliz? Sí. ¿No lo eres? No. ¿Por qué no lo somos? Por esto y por esto. Bueno, pues vamos a mirar eso más profundamente para comprender la esencia. ¿Qué decimos por esto? Porque mi padre no me comprende, porque la sociedad es injusta, porque en la educación no entiendo lo que me quieren decir, porque he experimentado malos tratos, porque hay odio, porque hay venganza. Pero estos son los efectos, son, digamos, las consecuencias, ¿no? En los principios divinos tratamos de descubrir la naturaleza del mal, pero también tratamos de descubrir cuál es la naturaleza esencial de la vida. Tratamos también de comprender qué es la conciencia, qué es la naturaleza original, ¿no? Y también tratamos de comprender cuál es el proceso de liberación, de buenas condiciones, para poder verdaderamente encontrar auténtica liberación, ¿no? Entonces, la visión panorámica es algo que debería formar parte de nuestra forma de pensar,
¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de deducir, digamos, de observar o reconocer un problema, tenemos que comprender, digamos, la naturaleza del problema. Si nosotros no tenemos esta visión panorámica, es muy probable que ante los problemas nos queramos separar en vez de saber tratarlos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros no tratamos el problema y no lo solucionamos, es como si no aprendiéramos la lección de liberación. ¿Qué aprendemos, digamos, a través de los principios divinos en este sentido panorámico? Bueno, pues especialmente cuando nosotros leemos cualquier discurso de los verdaderos padres, nosotros a través de las claves del principio divino entendemos qué es lo que el Padre quiere decir. Cuando trata este asunto, es que esto se relaciona con esto y con lo otro. Entonces, ¿qué ocurre? La visión general de los principios divinos yo los entiendo como claves de comprensión. No cabe duda que esas claves de comprensión no son retóricas. No es que yo explique el principio divino y yo lo sé, ¿no? Sino que, digamos, puede ser retórico y puede ser, digamos, esquemático desde el punto de vista, digamos, del conocimiento. Pero el conocimiento práctico que nos enseñan las enseñanzas de los principios divinos y los discursos del Padre es llegar a reconocer nuestra propia identidad. Es llegar a conocer y comprender a Dios. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué es, digamos, conocer y comprender a Dios? Bueno, pues muchas veces las tradiciones religiosas nos pueden confundir, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que Dios está por encima de nosotros. O Dios, como no lo entiendo, cualquier cosa que venga de Dios lo tengo que obedecer como el representante que representa a Dios, como un sacerdote, o el Papa, o cualquier otro ministro, ¿vale? Entonces, ¿qué nosotros aprendemos a través del principio divino? Nosotros a través del principio divino comprendemos que Dios está mucho más cerca, que en realidad está tan cerca que descubrir a Dios es como comprenderme a mí mismo. Y como comprenderme a mí mismo es como comprender a Dios, ¿no? Y que en realidad cuando yo más me conozco a mí mismo y más comprendo a Dios, más soy yo mismo. Una de las enseñanzas que enseña el principio divino, ya hablando, digamos, de detalles, es, digamos, acerca de el motivo por el que Dios creó al hombre. Cuando nosotros examinamos y estudiamos el motivo por el que Dios creó al hombre, que es el mismo motivo por el que el hombre desempeña cualquier actividad o acción, cualquier cosa que queremos hacer es por ser felices. Ahora bien, no es lo mismo hacer cosas por ser felices, conscientes de nuestra realidad y conociendo el corazón de Dios, que por nuestra propia cuenta, sin conocer esa realidad y faltando el respeto a la esencia de la vida e incluso a otras personas. Por eso, que en realidad, cuando nosotros descubrimos a Dios, descubrimos el amor. ¿Y cómo se experimenta el amor? A través de respetar a los demás, a través de amar a la gente, a través de servir, a través de ser compasivo, a través, digamos, de desarrollar un corazón empático donde Dios finalmente puede vivir. Y eso es muy bueno que lo experimentemos, porque una vez que lo experimentamos distinguimos mejor entre lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Que el ser humano, digamos, hemos perdido nuestra identidad en términos de, digamos, de conocimiento, en cuanto que no hemos sabido, digamos, no hemos tenido la razón de ser, que debe, digamos, formar parte de nuestra forma de pensar, ¿vale? Pero sobre todo, hemos perdido nuestra identidad porque no hemos experimentado amor, porque hemos vivido solitarios, porque nos hemos sentido incomprendidos y porque hemos practicado un amor posesivo. El amor posesivo es la necesidad de recibir amor, pero es también el amor inconsciente, ¿no? Es el amor, digamos, que buscamos porque queremos llenar un vacío que nunca se nos ha llenado por las circunstancias sociales, por las circunstancias familiares y por la ignorancia en general, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El principio divino, en
en realidad nos explica cuál es el amor falso y cuál es el amor verdadero, ¿no? Y nosotros, a través de esta comprensión lógica, nosotros tenemos una experiencia de vida donde podemos discernir entre aquellas cosas que nos hacen sufrir y aquellas cosas que nos hacen felices, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El amor verdadero, cuando lo tenemos en cuenta, distinguimos cuál es el amor falso, ¿no? Y nosotros, a través de estas enseñanzas, de alguna forma, aprendemos a tener decisiones propias. ¿Qué significa decisiones propias? Decisiones propias significa que somos dueños de nuestra propia voluntad. ¿Qué significa ser dueños de nuestra propia voluntad? Ser dueños de nosotros mismos. Bueno, no sé si os recordáis, pero muchísimos de los discursos del Padre enfatizan, digamos, el concepto de dueños, ¿vale? ¿Qué es, digamos, ser, digamos, dueños? Bueno, pues es efectivamente recuperar nuestra identidad, tener voluntad propia y corresponder a Dios, no porque Dios nos lo pida, ¿vale? Como hemos pensado, sino porque nosotros comprendemos a Dios, ¿no? No porque, ¿por qué? Porque si nosotros obedecemos, simplemente porque es Dios, entonces no puede existir amor, ¿no? Y tampoco existe voluntad propia. Ahora bien, pongámonos como padres en la posición de padres en relación con nuestros hijos. Nosotros nos gustaría que nuestros hijos simplemente nos obedeciesen porque somos sus padres. Saben que esto se sigue, que la tradición mosaica es así y que muchas tradiciones religiosas, también católicas, es así. A tus padres les tienes que obedecer porque son tus padres, ¿vale? Bueno, pues no es lo mismo obedecer a tus padres porque son tus padres que obedecer a tus padres porque quieres a tus padres, ¿vale? Porque les respetas. Entonces, ¿qué ocurre? En este sentido, la verdadera educación de la personalidad tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la responsabilidad y finalmente esto con la voluntad propia. Para mí esta es una de las enseñanzas muy significativas de las enseñanzas del principio divino. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenemos que pretender educarnos y educar. Tenemos que intentar, digamos, de transmitir estas enseñanzas a un mundo que necesita recuperar la voluntad propia, la identidad propia. Una comprensión que nos permite tener un mayor sentido común y que nos permite conocernos y comprendernos más los unos a los otros. Entonces, ¿qué ocurre? A través de las enseñanzas de los principios divinos, estudiamos temas muy delicados y muy sensibles como son los principios de la restauración. En los principios de la restauración, nosotros observamos en la historia muchas cosas malas que han hecho daño, pero hay muchas cosas dentro de las malas que han sido menos malas. Que Dios ha trabajado con las cosas menos malas, aún siendo malas. Y cuando las juzgamos, digamos, desde nuestro punto de vista actual, podemos, digamos, mostrar como una especie de despecho o incomprensión a cosas del pasado, ¿no? Que, por ejemplo, se explican y se enseñan en la Biblia. Sin embargo, debemos comprender que Dios trabaja donde le deja trabajar. Y si nosotros podemos conocer a través de los principios divinos, entiendo que podemos establecer una condición donde podemos entender mejor a Dios y Dios puede trabajar con nosotros, ¿no? Nosotros, en este tiempo, en relación con los principios divinos, con la presencia de los verdaderos padres y con la comprensión de la providencia, nosotros tendríamos que estar llenos de entusiasmo por liberar este mundo. Teníamos que estar llenos de entusiasmo por conseguir los recursos, los medios y conseguir la unidad y la armonía para liberar este mundo. Nosotros, como familias bendecidas, deberíamos ser el ejemplo que la sociedad y el mundo necesitan, ¿no? Quiero decir con ello que estas enseñanzas son un gran desafío. ¿Por qué? Porque una vez que comprendemos qué es la naturaleza original, qué es el bien, qué es Dios, qué es el ideal de la creación, cuál es el propósito de la vida, nosotros tenemos un punto de mira y tenemos también razón de visión para trabajar, ¿vale? Y por otro lado, también comprendemos los inconvenientes que tienen que ver con la naturaleza caída, ¿no? Qué es lo que nos debilita, qué es lo que nos hace exigir el amor posesivo, ¿no? Y qué es lo que en realidad nos divide
y nos hace que suframos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros entendemos que es nuestro enemigo, que el enemigo es nosotros mismos, que el enemigo es nuestra propia naturaleza caída, ¿no? Es nuestra incapacidad de amar y nuestra incomprensión hacia los unos y hacia los otros, ¿no? Quiero decir con ello que desde la presencia del verdadero Padre, desde su revelación con Jesús, perdón, desde su presencia con Jesús a los 15 años, ¿no? Y la inspiración y la visión de los principios divinos, estas enseñanzas realmente complementan la misión de Jesús, pero complementan el plan de Dios, el plan que no pudo realizarse a causa de la caída de Adán y Eva, y que la idea de los verdaderos padres no es ni más ni menos que la restauración de la posición de Adán y Eva, y las consecuencias que hubo con Caín y Abel, y los conflictos que entonces hasta el presente han habido. Con lo cual, quiero deciros pues que dentro de la visión panorámica de los principios divinos, nosotros podemos comprendernos a nosotros mismos, podemos comprender y conocer nuestra propia familia, podemos conocer y comprender otras familias que debemos respetar, tenemos que unirnos, sabiendo lo que sabemos, para verdaderamente salvar este mundo, ¿no? Es decir, nuestra visión panorámica da las claves para poder comprender la política, la economía, la sociedad, los pueblos, las culturas, la civilización. ¿Qué pretende, digamos, el verdadero padre, los verdaderos padres, digamos, con la promesa? Cuando, en realidad, entre muchas de las grandes metas celestiales, se pretende establecer lo que es la cultura del corazón, ¿no? ¿Qué es la cultura del corazón? La cultura del corazón no es para el futuro, es para ahora mismo. Y la cultura del corazón, digamos, es la decisión que nosotros tenemos de vivir una vida de corazón con Dios, ¿no? Y esa decisión es en cada momento. En cada instante tenemos la oportunidad de decidir cuál es la posición en la que nos encontramos, donde Dios pueda realmente vivir con nosotros, ¿no? Y es una decisión propia, ¿no? Que debemos, digamos, encontrar esa sintonía en la que de alguna forma Dios se identifica, ¿no? Y cuando no nos identifica también lo sabemos, ¿no? Porque vivimos en una era, ¿no?, donde existe la posibilidad de tener un nivel espiritual muy alto, un nivel espiritual parecido a la etapa en la que Adán y Eva cayeron, ¿no? Una etapa en la que se puede relacionarse uno con el mundo espiritual, ¿no?, donde podemos tener experiencias con los espíritus, pero independientemente de lo que eso signifique, ¿no?, significa que nosotros también deberíamos de controlar esta realidad. Deberíamos de controlar el mundo espiritual como el mundo físico, ¿no? Para que nosotros podamos controlar esta realidad espiritual, tanto de los espíritus como nuestro propio espíritu, ¿no?, y nuestra propia comprensión, nosotros tenemos que madurar, ¿no? El proceso de madurez es ese proceso de aprendizaje, donde nos equivocamos y aprendemos, donde conocemos a los demás y aprendemos de los demás, donde nos comunicamos y donde perseguimos un propósito común que da sentido a todo el trabajo que nosotros hacemos, a todo el esfuerzo que cada uno puede hacer, ¿no? Este tema que he tratado de dar es un poco, digamos, echando de menos mi experiencia pionera de muchos años, ¿no?, dando testimonio en la calle o en diferentes lugares, ¿no?, y incluso dando charlas en la calle, ¿no?, incluso dando charlas con altavoz, ¿no?, incluso estando solo, ¿no?, en muchos lugares, sobre todo aquí en Barcelona, ¿no?, en la Plaza de Cataluña, en las Ramblas, ¿no?, en diversos lugares y también en Estados Unidos, ¿no? Y la verdad es que cuando uno se encuentra ante este desafío, ¿no?, pero tú estás seguro de que lo que tú estás haciendo es tan bueno y que la gente lo necesita, yo he tenido esa experiencia de un remolino de espíritus que me protege, ¿no?, o una investida de espíritus que me acompañan y, digamos, inspiran a la gente, me inspiran a mí, pero también a la gente que
que puede verme, ¿no? En alguna ocasión, y es muy curioso, en la Plaza de Cataluña a veces me rodeaba y me escuchaba. Y yo a veces me sentía, digamos, un poco cohibido. Como Mesías. Como diciendo, bueno, tendría, digamos, una pancarta, o a lo mejor tendría los padres históricos, cosas así, ¿no? Y ciertamente yo he presentido que la gente se llevaba algo. Y lo primero que la gente se lleva, más que las palabras o las ideas, es el hecho de que hay una persona que sea capaz de hacer eso porque está convencido de algo cuando la gente no está convencida de nada, ¿no? Entonces, digamos, cuando una persona está convencida de algo y lo manifiesta, digamos, no importa cómo, ¿no? Eso sorprende a la gente, ¿no? Sorprende a la gente la seguridad y la confianza que uno tiene, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que volver a recuperar, porque al fin y al cabo lo que tenemos que dar es vida espiritual, ¿no? Y la vida espiritual es mis experiencias, mis victorias que yo comparto con otros, ¿no? Mis victorias llegan a ser el modelo o llegan a ser mi inspiración para poder dar esperanza a la gente, ¿no? Una de las cosas que a mí no sé si es porque me gusta la filosofía o porque soy filósofo, ¿no? Pero me gusta, digamos, pensar en la profundidad de las cosas que sabemos, ¿no? Y una cosa es cierta, que sin principio ni fin no sabemos dónde estamos, ¿vale? Y si nosotros no tenemos claridad de nuestro propio origen y de nuestra propia realidad esencial, no sabemos dónde vamos. Por eso, digamos, la búsqueda de comprender a Dios, ¿no? O la búsqueda de conocer mis padres o mis antepasados, ¿no? O si, por ejemplo, fuera un hijo adoptado, yo quería saber quién es mi padre biológico, mis padres biológicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una curiosidad de conocer los antecedentes que represento, ¿no? Buenos o malos. Pero el hecho de que los conozca me permite conocerme más a mí mismo, ¿no? Y cuando yo me conozco más a mí mismo, como que sé dónde puedo ir, ¿no? Cómo hacerlo. Entonces, una cosa que clarifica mucho los principios divinos es precisamente eso. Es decir, nosotros vivimos en una condición contradictoria por causa de la caída, ¿vale? El tema de la caída es un poco complicado para mí, son de las enseñanzas más difíciles de entender, porque a diferencia del resto de los principios divinos, podemos decir que entran dentro de una lógica contrastable, que podemos contrastar, ¿no? Pero cuando se trata del tema de la naturaleza caída y la caída humana, no sabes cómo contrastar, porque no podemos ver a los ángeles, ¿comprendes? Y no deja de ser una hipótesis. Sí, puede que hubiera sido así. Entonces, una de las cosas que a mí me ha convencido sobre el fenómeno de la caída humana es el hecho de que en realidad las cosas podemos entenderlas porque sabemos las causas o porque se demuestran por los efectos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se explica la naturaleza caída y sus consecuencias, nosotros, en mi opinión, podemos comprender esa realidad sin conocer la realidad a través de sus consecuencias, ¿no? Entonces, hay un egoísmo atroz, hay miedos, hay complejos, hay amor falso. Todo esto tiene que tener una razón de ser y no concuerda con las leyes de la naturaleza, no concuerda con el orden de la vida, ¿no? Todo lo contrario, esa condición contradictoria nos autodestruye y además nos hace ofensivos los unos con los otros, ¿no? Entonces, es algo que nos hace sufrir. Y necesitamos una explicación y necesitamos una respuesta, ¿no? Entonces, las enseñanzas de los principios divinos dan unos detalles impresionantes sobre estas características que podemos observar y comprender en nosotros mismos y por tanto nos permite conocer y comprender más a los demás. Algo bastante importante para mí, que es he escrito un libro que se llama Las claves de la historia, y en ese libro en realidad
trato de, digamos, de clarificar de que la historia tiene una dinámica, una digamos, inercia, una tendencia inevitable de redescubrirnos y de realizarnos, ¿no? Entonces podemos ver que efectivamente la historia, aunque digamos hay apogeos y decadencias, digamos secuencialmente, ¿vale? Podemos observar que esas, digamos, apogeos y decadencias cada vez son apogeos más grandes y decadencias más grandes, ¿no? Lo cual significa que vivimos en una época muy bendecida, con muchos recursos, con muchos medios, con muchas posibilidades, pero que si dirigimos equivocadamente, podría ocurrir un cataclismo. Podría haber, digamos, una guerra nuclear, por ejemplo, o podría haber, digamos, una hambruna tremenda, ¿no? Porque en muchos lugares, que de hecho en muchos lugares lo hay, ¿no? Entonces hay una serie de desigualdades y de injusticias todavía patentes en nuestra realidad social y en el mundo entero, ¿no?, que no son admitibles desde el punto de vista de las normas del cielo, desde el punto de vista de la visión del celestial, ¿no? Entonces nosotros, como miembros del movimiento de unificación, aspirando a conocer y comprender el corazón de Dios, estamos llamados a formar parte de esta liberación del mundo, de dar de comer a la gente, de solucionar los problemas reales del ser humano, de poder afrontar los problemas políticos sociales, de poder dar soluciones para que las Naciones Unidas no estén divididas, para dar soluciones donde los países y las diferentes razas y culturas puedan tener una mayor convivencia y una mayor armonía. La visión panorámica de los principios divinos detalla todos estos detalles, estas cosas, ¿no? Por eso podemos comprender más al Padre. Cuando comenzó la ICUS, digamos, la organización de los científicos y de los premios Nobel, ¿no?, de los profesores, digamos, academias de artes, ¿no?, de danza, proyectos relacionados con la pesca, donde existen probablemente la mayor parte de recursos para, digamos, ayudar a la alimentación del ser humano, en gran parte, que se están utilizando muy mal, en el campo de la agricultura, donde se han utilizado, digamos, productos químicos que han destruido un 40% de los terrenos de cultivo, ¿no?, por causa, digamos, de cultivos de forma agresiva y de proyectos puramente comerciales, sin pensar en la realidad del ser humano. Vimos todavía muchas injusticias, ¿no?, donde, por no bajar los precios, tiramos los alimentos, en lugar de transportarlos, porque tienen costes, ¿no?, y no somos capaces, digamos, de crear un equilibrio para poder, digamos, llevar adelante esos productos que nos sobran, ¿no?, a los lugares que lo necesitan, ¿no? Hoy tenemos aviones, tenemos barcos, tenemos muchos medios de transporte, tenemos muy buenas comunicaciones, pero todavía nuestro corazón está seco. Todavía necesitamos vivir espiritualmente y necesitamos descubrir el verdadero sentido de la vida, donde el amor verdadero forma parte de nuestra familia universal, ¿no? Entonces tenemos un gran desafío, tenemos una gran misión, y esa revelación en realidad aporta muy buenas razones para ser personas libres, responsables, buenas, justas y verdaderas, ¿no? Bueno, pues este es, digamos, el tema. Muchas gracias por todo. Y vamos adelante. Y mis mejores deseos y bendiciones. Gracias. Muchas gracias, José Manuel, por este tema, una visión panorámica del principio divino. Ahora hemos llegado a la parte de nuestra coloquio y tenemos nuestra mesa preparada para ir picando algo mientras compartimos.